Bueno, buenos días a todos, todas. Em, Esta clase de metodología de conocimiento científico vamos a arrancar con una unidad que tiene como objetivo algo que propone la materia, que es la lectura e interpretación de textos, o sea, el proceso cognitivo de la lectura. ¿Qué es lo que yo siempre a ustedes les estoy diciendo de que tienen que aprender a leer para interpretar ciertas cosas? Bueno, esta materia lo tiene como una consigna dentro de su currícula, la lectura y evaluación de textos. O sea, leer y entender, ¿y son dos caras de una misma moneda? No, porque yo a veces leo y no entiendo. ¿Estamos? O sea que la lectura es sin duda una de las actividades más frecuentes y a la vez necesarias si pretendemos tener una participación activa en una comunidad alfabetizada como la nuestra. Por eso, con todo y a pesar de conocer el alfabeto y sus reglas, la actividad cognitiva que exige la lectura a menudo no resulta sencilla y acarrea problemas de diferente índole. Eh, a veces estos problemas existen ¿eh? y son comunes en todos nosotros, ¿estamos? Pero sobre todo, las estrategias que nosotros ponemos en marcha para resolverlos nos permiten hablar de niveles, de matices diferentes de comprensión, responsables de las variadas interpretaciones y que diferentes lectores pueden hacer de un mismo texto. Yo creo que esto se los he comentado varias veces, que no todo, si yo le pregunto a alguien de algo que leyó, no todos lo interpretamos a veces de la misma manera. Es como cuando nosotros vemos un hecho en la calle eh, y sí, todos vimos que pasó algo. Se cayó alguien de la bicicleta. Pero yo estoy seguro que si estábamos cuatro, que estábamos juntos charlando y vimos cuando se cayó, los cuatro lo vimos de diferente manera. ¿eh? Lo entendimos a ese golpe de diferente manera. Un poquito como esto nos pasa en la lectura. A veces interpretamos ¿eh? a nuestra manera. Por eso que a lo largo de los últimos años eh, ha entrado también a tallar la psicología, todo esto, la psicolingüística y disciplinas afines. Se han desarrollado un importante núcleo de investigaciones que están dirigidas a explicar cómo se produce la interpretación de un texto y cuáles son las condiciones o variables que dan cuenta de las diferencias individuales a las que antes yo aludí. ¿Estamos? Por eso que acá a ver con esta clase vamos a ver si podemos. Tampoco uno, qué sé yo, este tema cuando yo lo fui dejando un poco para no aturdirlo a la entrada, lo fui dejando medio para lo último. Son temas complejos así en una clase virtual, porque esto lo bueno es por ahí en el salón leer un texto, debatirlo, a ver qué interpretó cada uno, pero bueno, vamos a tratar de que sea eh, más llevadero, vamos a proponernos de escribir, comentar conclusiones, o sea, de lo que es el proceso cognitivo en lo que se refiere a la lectura haciendo especial énfasis en los aspectos aceptados en la actualidad por la mayoría de los especialistas en el tema. Y una cuestión previa que yo creo importante clarificar, que se refiere al significado, ¿dónde se encuentra?
Cuando no conseguimos comprender un texto, o a veces tenemos dificultades para interpretarlo, ¿cuál o cuáles pueden ser los motivos? ¿Qué nos está pasando? Por lo cual no podemos interpretar o entender ese texto. Hay algunos ejemplos sencillos, vamos a ver en la clase, esperemos que los puedan entender, que se tomen un tiempito para escuchar esta clase, porque también veo mucho que en los trabajos me hacen preguntas que no entendieron la consigna, o sea, no entendieron, cuando leen, no entendieron, ¿estamos? Y a veces leer, bueno, es complejo, es complejo. Por eso yo acá van a tener algunos ejemplos sencillos que pueden ayudarnos a reflexionar sobre esas cuestiones y aproximarnos a sus respuestas. ¿Estamos? Entonces, arrancamos con lo que es la clase y esperemos que sea algo que pueda dar utilidad a todos ustedes. Antes que nada, que sigamos, les quiero aclarar que el parcial va a estar así. Yo les voy a dar un texto y ustedes van a tener que comentarme ese texto. ¿Estamos? Lo van a tener, van a hacer como si fuera, cuando presentan un trabajo de investigación, como si fuera el resumen. Ustedes van a tener que hacer un resumen de ese texto. ¿Estamos? En eso va a consistir el examen. Bueno, ¿qué es leer? El reconocimiento de la palabra escrita, los movimientos oculares durante la lectura, el análisis visual, las rutas de acceso al léxico y la importancia del contexto en el reconocimiento de palabras, el procesamiento sintáctico, el procesamiento semántico del texto, la lectura y su metacognición, la naturaleza interactiva de la lectura. Bueno, comenzamos con la introducción. La lectura es una tarea cognitiva compleja que era el título. ¿Por qué? Porque están implicados una gran variedad de procesos cognitivos de distinta naturaleza y complejidad. Cognitivo saben que es conocimiento, creo que queda eh, sabido, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este tema? Conocer cuáles son estos procesos y cómo interaccionan entre ellos. El punto de partida es el texto, concretamente su patrón gráfico. Por ejemplo, acá tenemos un texto y las grafemas son las letras, palabras. Estamos que están formando las palabras. Este es un texto. ¿Estamos? Acá están las palabras, los números que tenemos, signos de puntuación, importantísimo, importantísimo, para leer los signos de puntuación, porque un signo de una coma, un punto aparte o un punto seguido le cambian el sentido a toda una oración o a un texto o a un pequeño texto. ¿Estamos? Bueno, en el estado inicial nosotros tenemos un patrón ortográfico, seguimos por los procesos periféricos, o sea, de más afuera, procesos perceptivos, que nos permiten crear una representación gráfica. Los procesos intermedios son los procesos lingüísticos, que nos permiten reconocer palabras, analizar frases. Y los procesos centrales son procesos semántico-pragmáticos, que nos van a permitir obtener el significado global del texto. Ese estado final nos lleva a una representación de la situación que evoca el texto.
O sea que nosotros, después de todas estas cosas que hicimos, nos va a llevar a una representación de la situación que evoca el texto. Vamos a poder comentarlo, o sea, lo vamos a entender. Todo esto se llama control metacognitivo. Bueno, la metacognición es el control activo por parte del propio lector de los procesos relacionados con la lectura. Se realiza antes, durante y después de la lectura. Exige planificar, supervisar y evaluar el curso de la comprensión lectora. Además de los procesos y la metacognición, ¿qué más se necesita en la lectura? Se necesitan conocimientos o bagaje cultural del lector, ya que la lectura implica una integración de lo que ya sabemos con la información extraída a partir del texto. O sea que nosotros por ahí y vamos a leer a veces en lo que estamos, en nuestro conocimiento, en lo que tenemos. Si es una cosa muy rara por ahí y es muy difícil que no sea para nosotros y que no la leamos, o que la leamos y no logremos entender, porque nos va a faltar integración o información que ya sabemos. ¿Estamos? O sea que una estructura o lugar en el que se lleven a cabo los procesos mentales van a participar con la memoria operativa. ¿Por qué es necesaria esa memoria operativa? Una razón ya la hemos dado. Es el lugar donde se realizan los procesos cognitivos. Y otra es porque proporciona los recursos cognitivos necesarios para que los procesos se pongan en funcionamiento. Y en tercer lugar, permite el almacenamiento e integración de los resultados parciales y finales de los diferentes niveles de procesamiento de la información. Fíjense que tiene mucho que ver con lo que es nuestra memoria, o sea, con lo que es nuestro cerebro. Tiene mucho que ver. ¿Estamos? Esto es importante cuando uno a veces le dice de que los recursos cognitivos, de los saberes previos, bueno, por ahí ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso es necesaria esa memoria operativa. Bueno, el reconocimiento de la palabra escrita es un proceso relativamente temprano, ya que si no reconocemos palabras, no reconocemos frases, párrafos y el texto en su totalidad. Pero posterior al análisis visual y a los movimientos oculares, en estos dos procesos nos centraremos en los apartados siguientes. O sea que nos vamos a centrar en el reconocimiento de la palabra escrita y en el análisis visual y los movimientos oculares que uno realiza. Los movimientos oculares durante la lectura. La primera operación que debemos realizar al leer es dirigir nuestra mirada a los signos gráficos impresos para capturar la información que hay en el texto. O sea, si hay signos de pregunta, los signos de puntuación, los números, lo que se pone al principio, las viñetas, si tiene sangría, si es un texto que está escrito todo de corrido, que no hay puntos y aparte. O sea, bueno, vamos a mirar mucho los signos gráficos impresos para capturar, o sea, uno le pega una mirada así por arriba toda contra el texto. Por ejemplo, movimientos muy rápidos, discontinuos que cambian de dirección y sentido, movimientos sacádicos se llaman,
y que van seguidos de periodos de pausa o fijación. Fíjense cómo está el cuadrito ahí, porque uno mira a veces y por allí se volvió y vuelve a mirar a lo mejor más arriba, porque mientras iba recorriendo vio que había un signo ahí y vuelve. O sea, hace una regresión para mirar cierta parte del texto. Esa relación con los procesos cognitivos y con las propiedades del texto. O sea que nos vamos relacionando con los procesos cognitivos y con las propiedades del texto. A veces también hay letra negrita, a veces nos llama la atención cuando uno va a leer un texto y ve que hay palabras que están en negrita, que están resaltadas, uno por ahí le llaman la atención y las mira primero, y es medio como que a veces como esas palabras son las que están resaltando algo, uno va entrando en tema en lo que es ese escrito. Los movimientos sirven para desplazarnos por el texto y las fijaciones para extraer información. O sea, cuando yo paro en algún lado y me fijo lo que hay, por ejemplo, yo ahora estoy mirando esto y veo arriba, sí, veo que hay curvas y todo, pero me voy a leer lo que está debajo de la flecha donde empieza. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hay debajo? Hay un texto debajo. Pero bueno, aparentemente comienza ahí, me va dando todo como yo lo voy enganchando a ese texto. Y en el otro por ahí, y me fijo en la flecha que vuelve para atrás, en lo que es la regresión. ¿Qué me quedé pensando? Bueno, el tiempo de fijación son 250 milisegundos, o sea, fíjense que es una cosa, es algo que, bueno, uno lo habla, pero es imperceptible, una velocidad tremenda. El porcentaje del tiempo se utiliza para percibir el texto. Y el resto para otros procesos, por ejemplo, léxicos, sintácticos y semánticos. Todo esto tiene mucho que ver con la gramática, el léxico en el que está escrito, la sintaxis que tiene ese texto y la semántica. Todo esto es mucho que tiene que ver con lo que es la gramática. Yo entiendo a veces de que por ahí hay quienes no tuvieron la posibilidad de tener una formación como era antes, aunque por ahí se criticó mucho esa forma de enseñanza, pero nosotros aprendíamos de muy chicos lo que era la sintaxis de una oración, lo que era el léxico de cada uno y lo que era la semántica. Teníamos una materia que se llamaba castellano. Que era todo el idioma, aprendíamos a conjugar los verbos en todos sus tiempos. Por ejemplo, leer, y no tiene un imperativo, yo no tengo imperativo de leer, empieza con tú. Estamos no, con tú y con él. Yo no tiene imperativo el verbo leer. ¿Estamos? Pero bueno, la cosa hoy ha cambiado, yo entiendo que ha cambiado, hemos desfigurado mucho nuestro idioma y eso también nos lleva a veces a confusiones, se nos ponen difíciles algunas cosas, porque los textos generalmente cuando uno va a leer un texto son textos que académicos, ¿estamos? Por ejemplo, cuando uno escribe un texto, escribe un trabajo que va a presentar en un congreso, no es que va al congreso y presenta el trabajo, no. El trabajo, el resumen, hay que pasarlo mucho antes, porque eso va como a un referato, o sea, lo analizan al texto y después te mandan si está autorizado o no, si está autorizado para exponerlo, y bueno, y de ahí después vos vas y resumís tu trabajo, generalmente son 15 minutos de exposición, y a veces son trabajos que tienen 150 hojas, y hay que tratar de aprender a resumirlo para que quede lo más importante
para el auditorio. ¿Estamos? Entonces, no es una tarea fácil. Por eso también se ha perdido mucho lo que es el tema de la investigación por el problema de la formación. Pero yo lo entiendo perfectamente. Simplemente estas cosas por ahí, para los que estén interesados en mejorar la comprensión de un texto. Una pregunta. ¿Nos fijamos en todas las palabras escritas? El 85% de las palabras de contenido, nombres, verbos y adjetivos, y un 35% de las palabras funcionales, por ejemplo, artículos, conjunciones y preposiciones, bueno, pasé lo de antes así medio rápido, pero nos fijamos en un 85% de lo que era la palabra escrita y en un 35% las palabras chiquitas, lo que son el artículo, el, la, lo, las conjunciones, al y del. A veces esas cosas medio como que van pasando por alto, nos fijamos mucho más en las palabras como ser sustantivos, verbos, adjetivos, bueno. La percepción también se basa en la información percibida en la parafobea, que es una amplitud perceptiva, que es la amplitud del campo visual efectivo. O sea, cuánto abarcamos nosotros con nuestra vista para leer ese texto. No estamos corriendo la cabeza así y así y así, sino que nos centramos y con ese campo visual, con los ojos, vamos recorriendo. Esta amplitud es asimétrica, es mayor en el campo visual derecho que en el izquierdo. ¿Estamos? Por ejemplo, 3 o 4 letras y para el campo visual izquierdo, si uno se pone a mirar acá, y fíjense que ustedes van a ver mucho más letras con el campo visual derecho, o sea, entre 13 o 14 letras para el campo visual derecho. No obstante, la amplitud de identificación de la palabra es menor, no excede de 7 u 8 caracteres, o letras a la derecha de la fijación. Este espacio se reduce cuando aumenta la dificultad del texto. O sea, cuando hay dificultad con el texto, se va reduciendo el espacio. Lo que realmente determina qué información se extrae del texto es la distribución de las fijaciones del texto. Los puntos del texto donde fijamos la mirada y la duración de las mismas. Las palabras cortas, hasta 3 letras, se saltan más que las largas, las de más de 6 letras. Las palabras de menor frecuencia de uso y reciben más fijaciones y de más larga duración que las de la mayor frecuencia, y porque es como si estuviera traduciendo, me tengo que poner a pensar qué quiere decir la palabra esa. Las palabras funcionales reciben menos fijaciones y de menor duración que de las de contenido. En general, a medida que aumenta la dificultad del texto, las fijaciones se prolongan. O sea, voy a tardar un poco más. La amplitud de los movimientos sacádicos disminuye. Me voy a fijar más. No voy a estar tanto mirando. Voy a prestar mayor atención. Me va a llevar un poquito más de tiempo. Y las regresiones son más frecuentes. ¿Por qué? Y porque a veces yo sigo y no entendí una parte del texto y vuelvo para atrás. Porque había una palabra que no la entendí. Entonces volví para atrás. Por ejemplo, si ustedes están acá y se van a quedar pensando en sacádicos, en movimientos sacádicos.
que lo vimos donde estaban, vieron todas las curvitas esas y la flechita que estaba abajo, eran como dos gráficos, abajo estaban las regresiones. Estamos, se van a quedar pensando en eso. Entonces, es muy probable que el que tenga interés va a volver para atrás porque se va a fijar o va a fijarse que es un movimiento sacádico. El análisis visual. La lectura comienza con el análisis de los rasgos visuales de los signos gráficos. Por ejemplo, rasgos. El asunto fundamental es saber cuál es la unidad de análisis visual más básica. ¿Es necesario analizar todas las letras de una palabra para acceder a su significado? Es decir, ¿son las letras las unidades básicas? Evidencia en contra. Efecto de superioridad de la palabra. Y yo no puedo con una sola letra acceder al significado de esa palabra. Entonces, tiene efecto de superioridad de la palabra. Una letra se reconoce más rápida y eficazmente cuando forma parte de una palabra que cuando se incluye en una no palabra o se presenta aisladamente. ¿Estamos? Es como acá, por ejemplo, O. O sea que una letra se reconoce más rápida y eficazmente cuando forma parte de una palabra que cuando se incluye en una no palabra o se presenta aisladamente. ¿Estamos? Era como lo anterior que parecía una A. Es que a veces ustedes vieron cuando leen un texto que comienza, hay una letra grandota al comienzo, por ejemplo, una A. Pero yo no puedo saber si dice a veces, aunque, lo que quieran ustedes, no tengo que leer. Entonces es el efecto de superioridad de la palabra. Esto se llama tarea de Reicher en 1969. Por ejemplo, ¿cuál era la última letra de la palabra? Si era R o S. Es amor. Fíjense que la última palabra es una R y por más que yo ponga al revés y sigue siendo la R, la última letra de esa palabra. Y es muy probable que si yo vea esta palabra A-O-M-R escrita, es muy probable que mi mente piense que dice amor y que está confundido, está a lo mejor tecleado mal y no está corregido, porque es algo que carece a nuestro conocimiento de significado. Por ahí, y puede ser que sea una palabra que nosotros no la conozcamos. Con este y otros resultados se planteó la hipótesis de que la unidad de análisis visual no era la letra, sino la palabra, o sea, un modelo de reconocimiento global, que es lo que les expliqué anteriormente. No obstante, hay resultados que la contradicen. ¿Cómo se explica que un lector no confunda perfiles similares de palabras diferentes? Por ejemplo, pipa y popa. ¿Cómo no identifica una pseudopalabra con una palabra de perfil similar? Por ejemplo, camisata o camiseta y camiseta. En ambos casos tiene que identificar la letra para no confundirla. O sea que yo tendría que buscar con qué letra voy a identificar. Por ejemplo, acá con la E, para decir camiseta. Estoy identificando con la letra E, porque si identifico con la letra A, camisata, y aparentemente no significa nada. ¿Estamos? Entonces, estoy identificando con la letra A. E. También podría identificar con camisata, podría decir caminata, pero ya me está faltando la N. Yo acá estoy identificando camiseta con la letra E. Este tipo de evidencias apoya la idea
de que las letras son unidades relevantes en su lectura, aunque su identificación se vea solapada en ocasiones por el efecto de la palabra, y sobre todo cuando son de uso frecuente. La hipótesis con mayor respaldo empírico es la del reconocimiento de letras, aunque no de todas las que componen una palabra. Concretamente, las más importantes son las que conforman el grafema silábico, que es un conjunto de caracteres que forman una sílaba pronunciable. Con ella se accede al léxico, es decir, al significado de una palabra. ¿Estamos? O sea que es la del reconocimiento de letras, aunque no de todas las que componen una palabra. ¿Estamos? Las rutas del acceso al léxico. Acabamos de definir lo que es el acceso al léxico. La siguiente cuestión es cómo se lleva a cabo. Disponemos de dos vías de acceso al léxico. La vía fonológica, fono, hablar, y la vía léxica. En la vía fonológica se pasa del análisis visual a la recuperación de los sonidos de cada grafema, que compone una palabra y de ahí su significado. Bueno, en la vía léxica, el acceso al significado de las palabras escritas se hace sin realizar la recodificación fonológica previa. Por ejemplo, pronunciación de la palabra rana. Una representación semántica, estamos viendo la rana. La representación visual de la palabra es rana. El análisis visual, que es la palabra escrita, rana. Nosotros tenemos lo que es la línea recta negra, es la ruta léxica. Y lo que está con línea de puntos es la ruta fonológica. Por ejemplo, la representación fonológica de la palabra es rana. Entonces nosotros hacemos un ensamblaje de fonemas, la conversión de esos grafemas a fonemas. La R, la A, la N y la A. Entre eso formamos la palabra rana. La vía fonológica permite explicar cómo es posible reconocer una palabra escrita sin haberla visto con anterioridad, generando una representación fonológica de palabras desconocidas ortográficamente regulares. La vía léxica es posible cuando la palabra impresa es familiar para el lector, por haberla encontrado repetidamente en sus lecturas, lo que le permite generar una unidad de reconocimiento visual que se activará cada vez que aparezca en un texto. ¿Estamos? Entonces, la vía fonológica nos permite reconocer una palabra escrita sin haberla visto con anterioridad. En cambio, la léxica es cuando la palabra impresa es familiar, o sea que la hemos visto, la hemos encontrado repetidamente. La importancia del contexto en el reconocimiento de palabras. La palabra escrita se reconoce mejor y más rápida cuando aparece en un contexto de comprensión propia. ¿Cuáles son los contextos del texto que facilitan la comprensión de una palabra? El contexto visual, el contexto sintáctico y el contexto semántico, que ya lo habíamos visto antes, que es el contexto visual, el sintáctico y el semántico. Las letras proporcionan unas a otras un contexto visual, generando patrones familiares y reconocibles de palabras. Lista A, por ejemplo, manteca,
sábila, aprogento, mirtelado, amirilio. La lista B, doexpe, dismetro, soemer. Entonces, la lista A resulta mucho más fácil de percibir y recordar porque sus patrones se aproximan mucho al de las palabras de nuestro idioma y seguramente se leen sílaba a sílaba. En cambio, las de la lista B y es imposible. Bueno, el contexto sintáctico lo proporcionan las claves gramaticales y el contexto semántico viene dado por las relaciones significativas entre las palabras, es decir, el proporcionado por el significado. Fíjense, ayer fui a la farmacia a comprar un analgésico. A comprar un analgésico fui a la farmacia. Ayer fui a la farmacia a comprar un escritorio. A comprar fui ayer un escritorio a la farmacia. La primera oración es la más fácil de leer, porque preserva el orden correcto de la oración y la coherencia semántica. La cuarta es la más difícil porque no es correcta ni sintáctica ni semánticamente. ¿Estamos? Fíjense la diferencia, que a veces uno les dice cuando escriben o redactan algo, piensen un poquito. Esto es la sintaxis y la semántica. O sea, cómo uno habla. A veces hablamos mal también. Por eso escribimos como hablamos. ¿Estamos? Todo esto nos indica que los contextos juegan un papel fundamental en la lectura. Ahora bien, su influencia relativa depende del nivel de competencia lectora. El contexto tiene un efecto mayor sobre el reconocimiento de palabras. Cuanto menos competente sea el lector y menos automatizados estén los procesos léxicos. Bueno, el procesamiento sintáctico de la oración. Para comprender un enunciado o un texto, no solo hay que acceder al significado de palabras, sino también descubrir las relaciones funcionales entre las unidades. Esto, por favor, atención con esto. Entre las unidades léxicas y asignar una estructura gramatical a la secuencia de palabras en la oración. En términos generales, el análisis sintáctico es un proceso cognitivo en el que el lector asigna una estructura de constituyentes a la oración para la cual hay que segmentar la secuencia de unidades léxicas en constituyentes oracionales, más amplios, o sea, oraciones, frases, sintagmas. Fíjense lo que me pasó a mí. Ya cuando arranqué con la primera letra que vi y en el primer movimiento sacádico que hice, y ocasionales, dije, y es oracionales. Porque es una palabra que yo, ocasionales, la he visto muchísimas veces. Entonces ya parece como medio de memoria. Pero era oracionales. ¿Estamos? Ya tuve que hacer una regresión en ese movimiento que hice con la vista para seguir leyendo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo dije ocasionales, pero ya iba viendo que decía oraciones, frases y sintagmas. Entonces me dije, no, no era ocasionales, era oracionales. ¿Estamos? Esto es lo que nos pasa muchísimas veces. Por eso debemos hacer esas regresiones, porque el movimiento sacádico que nosotros vamos haciendo nos va llevando en la oración. Asignar el papel estructural o etiqueta, me río porque yo las entiendo, chicas, creo que es una clase bastante difícil de entender, pero bueno, es difícil de esta forma virtual,
porque en otra forma presencial es mucho más participativa, vamos viendo más los ejemplos. Asignar el papel estructural o etiqueta sintáctica, sintagma nominal, verbo, sintagma preposicional, etc. a cada uno de los constituyentes lingüísticos en que se ha segmentado la oración, lo que exige, a su vez, reconocer la categoría gramatical de las palabras nucleares de cada sintagma. Y establecer relaciones sintagmáticas entre los constituyentes etiquetados, por ejemplo, el sujeto, el predicado, el complemento directo, el complemento circunstancial, etc. Lo que requiere identificar la estructura jerárquica en que se hallan inmersos y a través de la que se relaciona. Por ejemplo, representación de la estructura sintáctica de una oración. La S es sujeto, la madre, estamos, sujeto, la madre, y el verbo, estamos, la madre compró un libro. Fíjense cómo va el sujeto, el predicado, el objeto, directo o complemento, como quieran llamarlo, y el complemento indirecto. O sea que tenemos compró, es el verbo, y el complemento directo sería un libro y el indirecto sería a la niña. Pero bueno, no me voy a poner ahora a dar una clase de castellano, esto de la escuela primaria, cuando aprendíamos sujeto y predicado. Sujeto, predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, cuando hacíamos todo este trabajo de desarmar esa oración en artículo, sustantivo, el verbo, en qué tiempo estaba el verbo, si ese objeto era directo o era un objeto indirecto, si era una posición, si era una suposición, bueno, todo lo que uno puede ver, estamos como qué significa cada cosa, si es algo que aclara una situación, por ejemplo, la casa blanca, o la casa azul. Eso son complementos que van formando una frase para ir describiendo. Pero bueno, seguimos. Otra información importante para comprender una oración escrita y un texto, y esto también es importante, los signos de puntuación. A veces cuando uno escribe, miren chicas, a mí me pasa, a veces cuando escribo, cambio tantas veces las cosas. No se imaginan, porque leo y me parece que ya está bien, y lo dejé así. Lo vuelvo a leer otra vez y resulta que esa coma me estaba cambiando todo el sentido de la oración. O el punto, o los dos puntos, o el punto y coma, o lo que sea, los signos de puntuación, porque permiten marcar los límites de los constituyentes sintagmáticos en el lenguaje escrito y sirven de guía a la hora de interpretar adecuadamente la estructura sintáctica de la oración y del texto, porque si no, no hay sintaxis. Bueno, por ejemplo, acá hay un texto que dice que los instrumentos eran bastante simples y adecuados a un determinado trabajador que había adquirido la habilidad necesaria para su uso durante su aprendizaje con otro. Ven, no tiene ningún signo de puntuación. Uno no lo puede leer. El procesamiento semántico del texto, o sea que la comprensión de un texto, implica crear la esencia semántica del mismo mediante dos operaciones que permiten generar una representación coherente de la situación. La extracción del significado literal, la integración del significado extraído en los conocimientos previos que nosotros tenemos en la memoria, que esto que yo les digo siempre, que es tan difícil, es
tan difícil para el conocimiento, ¿eh? A veces tratar de transformar esos conocimientos previos que el otro tiene en su memoria, ¿eh? Es muy difícil. La primera operación permite recordar el texto, resumir sus ideas, o sea, la extracción del significado literal, ¿no? Resumir sus ideas o contestar a preguntas sobre su contenido. La segunda operación permite lograr un conocimiento más profundo y a través de ella se llega al aprendizaje, porque yo ya lo voy a incorporar, lo voy a dejar adentro mío eso. ¿Estamos? En resumen, leer es comprender. Y comprender es un proceso de atribución de significado al texto, que implica una participación activa del lector. El resultado de la comprensión no solo es fruto de la información codificada en la página, sino también de los conocimientos que se tengan sobre el tema y de cómo se utilicen durante la lectura. Los procesos de inferencia a partir del conocimiento previo. De un modo intuitivo, decimos que la inferencia son los procesos que nos permiten leer entre líneas, es decir, ser consciente de ideas que explícitamente no aparecen en el texto, pero que se incorporan al mensaje durante su escucha o su lectura. Y desde el punto de vista cognitivo, es un proceso de alto nivel con el que el lector utiliza e incorpora información semántica que no está explícita en el texto, consiguiendo que la lectura tenga más significado o sentido. Gemma tomó un analgésico. El dolor desapareció. Información explícita. La proposición es tomar. El agente, ¿quién es? Gemma. Paciente, o sea, tomar es el agente. Gemma es el paciente, el analgésico, la proposición, y el 2, desaparecer, paciente, dolor. O sea que la proposición 1 es Gemma que tomó un analgésico. ¿Estamos? Y la proposición 2 es que desapareció el dolor. No obstante, solo con esta información no se podría integrar ambas ideas de modo coherente y comprender el mensaje. Información implícita e inferencia, o sea, la inferencia. Conocimiento previo del lector acerca del efecto calmante de los analgésicos e incorporación a su representación mental. La idea de que la acción de tomar un analgésico preparado en un comprimido probablemente fue lo que ocasionó que el dolor que sufría Gemma haya desaparecido. O sea que nosotros tenemos conocimiento de algunas cosas. Ya este texto a nosotros nos ayuda porque sabemos que si Gemma tomó un analgésico y es muy probable que el dolor haya desaparecido. La relación causal entre las proposiciones, entre la 1 y la 2, constituye la inferencia. ¿Estamos? Bueno, la lectura y su metacognición. La metacognición tiene dos componentes fundamentales. El conocimiento de la propia cognición, o sea, saber qué. La regulación, saber cómo. De los propios procesos de pensamiento y conocimiento. Por ejemplo, memoria, percepción, atención, comprensión. Esto es importante también. Memoria, percepción, atención y comprensión. Si también es importante saber qué, o sea, el conocimiento de la propia cognición, es importante la regulación, el saber cómo. Por lo tanto, existen dos formas de metacognición. La relativa al conocimiento declarativo y explícito sobre el propio sistema cognitivo. O sea, conocimiento metacognitivo.
la referida al control, dirección o regulación activa de sus procesos. Un control metacognitivo. Ambos planos de la metacognición son complementarios e inseparables. Yo voy a saber qué. ¿Estamos? ¿Y cómo? Saber cómo. Para eso necesito de los procesos de pensamiento y conocimiento, que son la memoria, la percepción, la atención y la comprensión. Yo le pongo mucho énfasis a lo que es la atención. La comprensión por ahí, bueno, si uno presta atención, y es muy probable que comprenda el texto, y que quede en la memoria. Hay veces que uno lee cosas que le quedan para toda la vida en la memoria, las leyó una sola vez. Y hay veces que repitió, leyó cosas 50 veces y no le quedó nada en la memoria. Y yo a veces me parece, en mi experiencia, que es porque uno no presta atención. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo le doy una revista a ustedes, la revista Hola, y le digo, ¿qué hablaba la revista? ¿De quién hablaba la revista Hola? Y vos me vas a decir, cuenta todo, como 10 hojas trae de la casa de Adolfito Cambiaso, donde vive, los caballos, que la hija juega al polo, me contás todo eso. Y lo leíste una sola vez, y encima lo fuiste pasando medio rápido, porque como tenías bastantes imágenes, lo fuiste pasando medio rápido. Ahora, si te doy un texto para leer, por ejemplo, esta clase, y a vos se te va a poner bastante complicado. Primero porque hay muchas palabras nuevas, muchas palabras que son difíciles, pero a veces no prestamos, me parece, la suficiente atención, o sea, no hacemos regresiones para comprender lo que estuvimos leyendo. No volvemos para atrás, porque resulta que íbamos leyendo y estábamos pensando en que se hacía la hora para ir a trabajar. No estábamos concentrados. La naturaleza interactiva de la lectura. Esta naturaleza interactiva asume que existe un procesamiento en paralelo entre los distintos niveles de procesamiento de la lectura, además de una combinación bidireccional entre ellos, es decir, de arriba a abajo y de abajo a arriba. El procesamiento en paralelo supone que cada proceso no espera para poder empezar a actuar a que el nivel de procesamiento anterior haya producido su resultado final. Es decir, los procesos se activan en el momento en que les llega alguna entrada, aunque sea parcial e incompleta, o sea, en el que llegó algo, que es lo que por ahí yo les comenté anteriormente. La combinación bidireccional supone, o sea, de arriba a abajo y de abajo a arriba, supone que los procesos superiores también pueden influir en los demás bajos. Bueno, acá tenemos un gráfico de la concepción unidireccional, el control metacognitivo, o sea, arrancamos con un estado inicial, proceso perceptivo, procesos lingüísticos, procesos semántico-pragmáticos, o sea, de conocimiento, y llegamos al estado final. La concepción interactiva, o sea, de un control metacognitivo, fíjense que va al estado inicial, procesos perceptivos, procesos lingüísticos, procesos semántico-pragmáticos, y fíjense que hay flechas de ida y vuelta, de abajo a arriba, de arriba a abajo, en ese control que nos lleva al estado final. ¿Estamos? Bueno, con esto terminamos esta clase que yo entiendo y sé que es una clase bastante complicada, pero bueno, tenemos que prestar atención y nosotros ya no somos ni la escuelita primaria,
Y en secundario tenemos una formación de un nivel más alto, ¿sí? Un nivel terciario. Y esto implica a veces conocer muchas cosas. Y la más importante de todas es saber leer e interpretar lo que estamos leyendo. ¿Estamos? Bueno, yo acá les puse las actividades, que es leer, por qué la lectura es una tarea cognitiva compleja, qué es la metacognición y cuándo se realiza, por qué es necesaria la memoria operativa, qué y cómo es la amplitud perceptiva, qué permite explicar la vía fonológica, qué es el procesamiento sintáctico de la oración y qué es el procesamiento semántico del texto. Yo les sugiero que a los que no entiendan algunas cosas, búsquenlo, investiguen, investiguen. No me pongan las 4 palabras que están en la diapositiva. Pero bueno, está bien. Lo que sí, el parcial va a ser, yo les voy a pasar a cada tema un texto y ustedes van a tener, el procesador de texto cuenta las letras y las palabras. Ya está preparado el parcial, van a tener tantas palabras, o sea, el resumen o lo que ustedes tienen que hacer, cómo debe estar presentado, qué tipografía debe tener, o sea, la letra, qué número, los caracteres, eh, qué interlineado, en qué hoja debe estar y qué cantidad de palabras debe tener como mínimo y como máximo. ¿Estamos? Bueno, cualquier duda que tengan sobre esto, consúltenme, el parcial es la semana que viene. Muchas gracias por su atención.